Caballeros, permítanme comenzar con una pregunta que probablemente nunca se han hecho de forma consciente. Una pregunta que puede parecer sencilla en la superficie, pero que esconde una realidad sorprendente que afecta directamente a su energía, su vitalidad, su estado de ánimo y sobre todo, su testosterona. Una pregunta que, si la responden con sinceridad, podría cambiar por completo su manera de alimentarse, de entrenar, de dormir e incluso de vivir. Y esa pregunta es esta: ¿qué pasaría si algo que ustedes han considerado saludable toda su vida, algo que han comido con total confianza, estuviera en realidad saboteando silenciosamente sus niveles de testosterona? No me refiero al alcohol, ni a la comida rápida, ni a la falta de sueño. Esos enemigos son obvios, todos sabemos que hacen daño. Nadie discute eso. Me refiero a algo que está ahora mismo en tu cocina, algo que consumes casi todos los días pensando que estás haciendo lo correcto, algo que parece inocente, natural, incluso necesario. La fruta, sí. Escuchaste bien, la fruta, ese alimento que te enseñaron desde niño que era bueno en cualquier cantidad, en cualquier momento y en cualquier forma. Pero nadie te advirtió de algo crucial: no toda la fruta es igual y no toda la fruta es tu aliada, especialmente si ya pasaste los 40, los 50 o los 60 años. Hay frutas que alimentan tu energía, tu circulación, tu testosterona y tu bienestar en general. Pero también hay frutas que quiebran tus hormonas, te inflaman, te desbalancean y te dejan con menos vigor, menos deseo, menos fuerza y menos motivación. Aunque parezca que las estás comiendo por salud, y eso es lo que casi ningún hombre sabe. En este video presentado por Secreto Pensa, vamos a profundizar en esta verdad tan poco conocida. Y lo vamos a hacer con calma, con detalle, con claridad, para que, al terminar este contenido, entiendas exactamente qué frutas están disminuyendo tu testosterona sin que lo notes, cuáles frutas la potencian de manera natural, cómo combinarlas, cuándo comerlas, y cómo una simple modificación en tu alimentación puede ayudarte a recuperar energía, motivación, rendimiento y confianza. Pero antes, déjame describirte una situación que quizás sea familiar para ti. La caída silenciosa de la energía masculina. Muchos hombres experimentan algo que podríamos llamar el deslizamiento lento. No ocurre de un día para otro. Sucede poco a poco, tan gradualmente que casi no te das cuenta. Notas que tus mañanas ya no son lo mismo. Despertar se siente más pesado. Tu cuerpo tarda más en activarse. Tu mente está un poco más lenta. Tal vez vas al gimnasio o haces alguna actividad física, pero lo que antes era normal ahora te deja exhausto. Tu confianza ya no es tan sólida como antes. Tu energía ya no es tan estable. Tu motivación ya no es tan intensa. La mayoría de los hombres culpan a la edad. Dicen: es normal, me estoy haciendo mayor, ya no soy el mismo. Pero en realidad, muchas veces la edad no es el problema. El problema suele ser cómo tus hormonas reaccionan a lo que comes todos los días. Y aquí entra en juego algo que casi nadie considera: el azúcar natural de ciertas frutas y el impacto que tiene en tu insulina. La relación oculta entre el azúcar fructosa, la insulina y la testosterona. Cuando comes frutas demasiado dulces, hipertrofiadas, procesadas o sin fibra como los jugos, tu cuerpo reacciona igual que cuando comes un postre. Tu azúcar en sangre sube, tu insulina se dispara. Y si esto ocurre demasiado seguido, tu cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Y cuando eso pasa, ocurre algo devastador: la testosterona cae. Y esto no es una teoría, es un hecho demostrado. Los hombres con resistencia a la insulina tienen testosterona más baja y niveles de estrógeno más altos. Y allí comienza el círculo vicioso: más grasa abdominal, menos energía, menos deseo, menos fuerza, menos motivación, más cansancio, más irritabilidad. Todo mientras sigues pensando que estás comiendo saludable, porque nadie te explicaba la diferencia entre comer una naranja entera y tomar un vaso de jugo cargado de azúcar. Nadie te decía que un plátano gigante demasiado maduro tiene el mismo impacto en tu insulina que un postre. Nadie te decía que las frutas deshidratadas golpean al cuerpo como una bomba de azúcar. Así que en Secreto Pensa vamos a contarte lo que nadie te cuenta. El problema no es la fruta, es cómo hemos convertido la fruta en caramelos saludables. La fruta en su estado natural de temporada, pequeña, con fibra, con agua, fue diseñada por la naturaleza como un alimento equilibrado. Pero la industria moderna la ha transformado en algo totalmente distinto: frutas gigantes llenas de azúcar, frutas demasiado maduras, frutas híbridas súper dulces, frutas deshidratadas que concentran azúcar al máximo, jugos sin fibra que actúan como un jarabe, mezclas saludables que en realidad son puro azúcar disfrazado. No es tu culpa no saberlo. No te lo enseñaron. Te dijeron: come fruta, pero nunca te explicaron cuál fruta, cuánta, cuándo y cómo. La buena noticia: a pesar de esto, tu cuerpo puede recuperarse rápido, muy rápido. No necesitas dejar de comer fruta,
No necesitas complicarte la vida, solo necesitas saber qué frutas evitar, qué frutas potenciar, cómo combinarlas y cómo usarlas para que tu testosterona vuelva a subir. Porque mientras algunas frutas son como un freno para tus hormonas, otras son un acelerador natural, y ahora vamos a entrar en ese mundo, las 4 frutas que reducen tu testosterona. Sin que lo notes, vamos a comenzar con las frutas que sabotean tu testosterona, las que debes limitar, evitar o comer con mucha precaución, y vamos a explicarlo en profundidad. Fruta 1, el plátano, la trampa dulce disfrazada de energía saludable. El plátano parece inocente. De hecho, muchos hombres lo comen cada mañana pensando que es el comienzo perfecto del día, pero la realidad para un hombre con más de 50 años es otra. Un plátano grande tiene entre 25 y 30 gramos de azúcar, y ese azúcar entra muy rápido en la sangre. Esto provoca un pico de glucosa, una subida de insulina, una caída rápida de energía, inflamación y reducción de testosterona, así de simple, así de directo. Si te gusta el plátano, aún puedes comerlo, pero debes hacerlo bien. Elige uno pequeño, que esté un poco verde, y combínalo con grasas saludables, nueces, crema de cacahuate natural. Fruta 2, las frutas deshidratadas, bombas de azúcar camufladas, dátiles, pasas, higos secos. Parecen saludables, pero en realidad son postres. ¿Por qué? Porque les quitaron el agua, pero dejaron todo el azúcar concentrado en muy poco volumen. Un pequeño puñado puede contener más azúcar que una lata de refresco. Y sin agua ni fibra, el golpe al cuerpo es inmediato. Por eso afectan insulina, inflamación y testosterona. Si te gustan, cómelas solo en ocasiones especiales, pero jamás como un snack diario. Fruta 3, productos de soya no son frutas, pero se disfrazan de snacks saludables, aunque no son frutas. Los productos de soya se han colado en esta categoría de snacks naturales. Pero aquí hay un problema: la soya contiene fitoestrógenos, compuestos vegetales que imitan el estrógeno en el cuerpo. Consecuencia, pueden inclinar tu equilibrio hormonal hacia un estado con menos testosterona disponible. Fruta 4, las uvas, especialmente en jugo. Las uvas enteras no son peligrosas si se comen con moderación, pero son muy dulces, tienen carga glucémica alta, y si las consumes en jugo, la fibra desaparece. Un vaso de jugo de uva equivale a un postre líquido, y lo más grave, aplasta tu testosterona por varias horas. A medida que profundizamos en esta historia reveladora, es importante comprender que nada de lo que estás escuchando ocurrió de la noche a la mañana. Todo fue parte de un proceso lleno de dudas, miedo, esperanza, intentos fallidos y descubrimientos inesperados. Y aunque lo que estás a punto de escuchar parezca sorprendente, recuerda que cada detalle tiene un propósito dentro de este relato que busca ayudar a miles de hombres a reencontrarse con una energía que creían perdida. Mientras aquel hombre, sentado frente al especialista, intentaba entender por qué su cuerpo había disminuido tanto su respuesta natural. Su mente viajaba a cada momento de su vida en el que pensó que todo estaba perdido, a cada mañana en la que se levantaba con cansancio acumulado, a cada noche en la que el miedo a no poder se apoderaba de él antes incluso de intentarlo. El especialista respiró profundamente, como quien está a punto de revelar una verdad que muchos no quieren escuchar, pero que es imprescindible para quienes buscan recuperarse. Le explicó que, con el paso del tiempo, el cuerpo masculino atraviesa una serie de cambios silenciosos. Cambios que no llegan de golpe, sino que se esconden detrás de hábitos modernos. Estrés constante, alimentación pobre, sedentarismo, toxinas ambientales, falta de descanso y una desconexión progresiva con el propio bienestar. Le dijo que, a partir de los 40,50 años o incluso antes, muchos hombres empiezan a experimentar señales de alerta, pero casi nadie les presta atención, porque creemos que sentir menos energía es normal, que perder firmeza es normal, que rendir menos es normal, que la falta de deseo es normal, que la lentitud, la falta de motivación, la irritabilidad y el cansancio permanente son parte natural del envejecimiento. Pero el especialista dejó algo muy claro: normal no significa saludable, y mucho menos irreversible. Aquel hombre escuchó con atención mientras las palabras del especialista parecían abrirle los ojos en tiempo real. Nunca antes alguien le había explicado con tanta claridad lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Nunca antes había entendido que no se trataba simplemente de un problema físico, sino del resultado de una cadena de desequilibrios acumulados durante años. El especialista comenzó describiendo cómo, con los años, ciertas funciones corporales esenciales empiezan a disminuir sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, el flujo sanguíneo ya no circula con la misma fuerza. Las paredes de los vasos se vuelven más rígidas. El sistema nervioso se vuelve más reactivo al estrés.
el metabolismo se ralentiza y los niveles de vitalidad disminuyen lentamente como una llama que se apaga sin que nadie sople, pero lo más preocupante es que estos cambios pasan desapercibidos, hasta que un día se manifiestan en la parte más íntima del hombre. El especialista continúa explicándole algo que él jamás imaginó, que el problema no era la edad, sino los bloqueos invisibles que habían comenzado a afectar la respuesta natural de su cuerpo, y que esos bloqueos podían revertirse si comprendía cómo funcionaban los mecanismos internos. Lo que más sorprendió a aquel hombre fue escuchar que había una forma sencilla, diaria y completamente natural de ayudar al cuerpo a reactivarse. Una forma que no implicaba medicinas agresivas, ni procedimientos costosos, ni tratamientos incómodos. Algo tan simple que podía incorporarse en la rutina de cada mañana. Algo que parecía casi demasiado fácil para ser real. Pero antes de revelarle ese método, el especialista quiso que entendiera el porqué. Le habló del tejido esponjoso interno que necesita sangre para funcionar correctamente. Le explicó que, si ese tejido no recibe fuerza suficiente, no puede expandirse, endurecerse ni mantenerse estable. Le dijo que la firmeza no es un milagro ni un capricho del cuerpo, sino el resultado directo de la circulación, la oxigenación y la capacidad natural del organismo para responder a estímulos. Le explicó también que muchos hombres confunden falta de firmeza con falta de deseo, cuando en realidad son procesos distintos. El deseo puede existir, pero el cuerpo puede no responder, y esa desconexión genera vergüenza, inseguridad, silencio, y en muchos casos, un profundo sentimiento de fracaso personal. Aquel hombre sintió un nudo en la garganta. Durante años, había pensado que era el único que pasaba por eso. Había cargado un peso emocional enorme, creyendo que su situación era una excepción. Pero el especialista lo miró fijamente y le dijo: esto es más común de lo que imaginas. Miles de hombres pasan por lo mismo. La diferencia está en quienes buscan recuperar su bienestar. Fue entonces cuando el especialista le explicó algo crucial, algo que cambiaría por completo su perspectiva. No era un problema de deseo, ni de masculinidad, ni de edad. Era un problema de circulación, nutrición interna y señales bioquímicas. Y todo eso podía mejorarse. El hombre, sorprendido, preguntó cómo podía hacerlo. ¿Cómo podía volver a sentirse fuerte, firme, seguro, capaz? ¿Cómo podía volver a despertar esa energía que alguna vez tuvo cuando era joven? El especialista sonrió levemente y le dijo que había encontrado un patrón muy interesante en sus pacientes. Todos aquellos que habían seguido un pequeño hábito matutino habían visto mejoras notables. Un hábito tan simple que parecía casi insignificante, pero que, al activarse dentro del cuerpo, desencadenaba una reacción en cadena. Le dijo que el problema era que, con los años, ciertas sustancias esenciales para mantener la vitalidad masculina disminuyen, y que una forma rápida de comenzar a recuperarlas era añadir una mezcla natural en la bebida matutina más popular del mundo, el café. En ese momento, el hombre sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nunca imaginó que algo tan familiar pudiera tener un impacto tan grande, pero el especialista le aseguró que esta mezcla actuaba directamente sobre los mecanismos que necesita el cuerpo para despertar la circulación, aumentar la energía interna y mejorar la respuesta natural que había perdido. A medida que escuchaba la explicación, aquel hombre sintió esperanza por primera vez en mucho tiempo. No se trataba de soluciones mágicas ni de promesas falsas. Era una manera práctica de ayudar al cuerpo desde dentro, respetando su ritmo, sus necesidades y su capacidad para recuperarse. El especialista continuó detallando cómo este ingrediente natural, al combinarse con el café caliente, se absorbía rápidamente, viajaba a través del sistema sanguíneo y comenzaba a estimular los procesos que se habían ralentizado durante años. No era un estimulante artificial ni un químico agresivo, sino algo que trabajaba en armonía con el cuerpo. Le explicó que, con el tiempo, esta rutina matutina permitía desbloquear canales internos, mejorar la circulación, reactivar la función del tejido esponjoso y fortalecer las señales necesarias para lograr una respuesta firme, estable y duradera. Aquel hombre lo escuchaba casi sin parpadear, porque por primera vez entendía que su problema no era definitivo, ni una condena, ni un punto final. Era simplemente una situación reversible. Quería saber más. Quería saber cómo aplicar esta mezcla. Quería saber qué debía hacer cada mañana. Quería recuperar su vida, su confianza, su fuerza interior. Pero antes de revelarle el detalle exacto de cómo prepararlo, el especialista le pidió paciencia. Era necesario comprender cada parte del proceso antes de llegar a la receta final. Y es ahí donde continuaremos.
Aquel día, mientras el hombre seguía escuchando con atención, el ambiente parecía volverse más denso, no por tensión, sino por la profundidad de lo que estaba descubriendo. Sentía como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien le estuviera entregando las piezas de un rompecabezas que él llevaba años intentando resolver en silencio. El especialista, consciente de lo que significaba este momento, decidió continuar explicándole con mayor detalle los procesos internos que daban lugar a todo lo que estaba experimentando. No quería que aquel hombre simplemente siguiera una recomendación. Quería que entendiera por completo cómo su cuerpo había llegado a ese punto y, lo más importante, cómo podía recuperarse. Le describió el funcionamiento del sistema circulatorio masculino con una precisión que parecía casi quirúrgica, pero sin perder la sencillez necesaria para que cualquier persona pudiera comprenderlo. Explicó que, dentro del cuerpo, existen pequeños canales responsables de permitir que la sangre fluya hacia las zonas que más la necesitan en momentos específicos. Pero con el paso del tiempo, esos canales pueden estrecharse, endurecerse o volverse menos sensibles. Esto provoca que la circulación disminuya y con ella la capacidad de respuesta. Le dijo que imaginará un tubo de agua. Cuando es nuevo, el agua pasa con fuerza y sin obstáculos. Pero si pasan años y dentro se acumulan residuos, sedimentos, suciedad y obstrucciones, el flujo ya no es igual. El agua sigue intentando pasar, pero no llega con la misma potencia. Y no importa cuántas veces abras el grifo, si el tubo está obstruido, nunca saldrá el caudal que esperas. El hombre entendió de inmediato la comparación. Muchas veces había sentido que su cuerpo quería responder, pero algo lo bloqueaba. Algo invisible, silencioso, pero poderoso. Algo que él creía que estaba fuera de su control. El especialista continuó diciéndole que la circulación no es el único factor. Existen moléculas específicas dentro del cuerpo que funcionan como interruptores biológicos. Pequeñas llaves químicas que envían señales que despiertan la vitalidad, la firmeza, la energía interna, el deseo, la fortaleza muscular y la capacidad de mantener un estado estable durante el tiempo necesario. Con el paso del tiempo, comentó él, esos interruptores se vuelven menos sensibles, no responden igual a los estímulos, y cuando esos interruptores fallan, todo el sistema se ve afectado. Lo más sorprendente fue cuando el especialista le explicó que la mayoría de estas moléculas son influenciadas diariamente por cosas tan simples como lo que comemos, lo que respiramos, lo que sentimos, la calidad del sueño, el nivel de estrés y las toxinas que llegan al cuerpo sin que siquiera lo notemos. El hombre se llevó una mano al rostro, tratando de procesar cada palabra. Nunca en su vida había considerado que un hábito pequeño pudiera tener un impacto tan grande en su bienestar. Había creído que su situación era un efecto inevitable de la edad, un destino escrito, un proceso natural. Pero ahora descubrías que muchas de las causas estaban relacionadas con hábitos que él mismo había permitido sin darse cuenta. El especialista no se detuvo ahí. Le explicó que la tensión emocional acumulada también juega un papel crucial. El estrés constante, la presión laboral, las preocupaciones diarias y los pensamientos negativos liberan sustancias que afectan directamente la circulación, la energía y la estabilidad interna. Es como si el cuerpo entrara en un estado de defensa permanente, y cuando el cuerpo se defiende, no puede funcionar con normalidad. El hombre recordó noches en las que, aunque estaba agotado, no podía descansar, días en los que, aunque no había hecho esfuerzo físico, se sentía drenado, momentos en los que, aunque quería sentirse fuerte, su cuerpo simplemente no respondía. Todo encajaba ahora como piezas que finalmente encontraban su lugar. El especialista añadió que, además de estos factores, había otro elemento importante, la alimentación moderna. Le dijo que muchos de los productos que se consumen diariamente están llenos de aditivos, grasas dañinas, azúcares ocultos y sustancias químicas que, aunque no parecen dañinas en el corto plazo, afectan silenciosamente la función interna. Estas sustancias influyen negativamente en la circulación, desequilibran las señales químicas y afectan la energía vital del cuerpo. El hombre asintió lentamente. Había pasado años comiendo lo primero que encontraba, sin prestar atención a nada. A veces se saltaba comidas, otras veces comía demasiado tarde, y casi siempre elegía lo más rápido y fácil, sin pensar en las consecuencias. El especialista respiró profundo, como quien se prepara para dar el siguiente paso en una explicación crucial. Le dijo que, aunque todo esto podía parecer abrumador, había buenas noticias. Muy buenas noticias. Porque, así como esos procesos se habían deteriorado lentamente, también era posible revertirlos. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse si recibe los estímulos correctos. No se trataba de magia ni de milagros, sino de activar nuevamente los mecanismos naturales que habían quedado adormecidos. Fue entonces cuando el especialista mencionó nuevamente aquel hábito matutino. Algo tan simple, tan cotidiano, tan familiar, que cualquier persona podía incorporarlo sin esfuerzo. Sí, la mezcla que se añadía al café, pero antes de revelar cuál era el ingrediente específico que debía agregarse.
El especialista quiso explicar por qué funcionaba tan bien cuando se combinaba con el café. Le dijo que, por la mañana, el cuerpo está más receptivo. Los sistemas internos despiertan, la circulación comienza a activarse, el metabolismo se acelera ligeramente y las señales químicas están listas para recibir estímulos. En ese momento, introducir un ingrediente natural que apoye el flujo sanguíneo, refuerce las señales internas y reactive la energía puede tener un impacto inmediato. Le explicó que el café, por su propia naturaleza, aumenta la temperatura corporal, acelera la circulación inicial y ayuda a que el ingrediente natural viaje más rápido por el sistema. Esa combinación, cuidadosamente entendida, puede desencadenar una reacción en cadena que mejore los mecanismos internos responsables de la firmeza. El hombre escuchaba con una mezcla de incredulidad y esperanza. Había pasado años buscando soluciones complicadas, tratamientos caros, productos temporales que prometían mucho pero no resolvían nada. Y ahora, frente a él, había una posibilidad tan simple que casi parecía demasiado buena para ser verdad, pero el especialista no exageraba, no prometía milagros. Solo explicaba cómo el cuerpo, cuando se le da lo que necesita, tiene la capacidad de recuperar su equilibrio. El hombre decidió seguir escuchando, decidido a entender hasta el último detalle. Aún faltaba un paso más antes de conocer el ingrediente final, y ese paso era comprender cómo las rutinas matutinas pueden influir en la circulación, la energía y la estabilidad interna, y es justamente ahí donde continuaremos. El especialista miró al hombre con una expresión seria pero no fría. Era la mirada de alguien que sabía que estaba guiando a otra persona hacia un cambio profundo, uno que no solo transformaría su cuerpo, sino también su perspectiva de sí mismo. Había llegado el momento de dar un paso más dentro de esa explicación que había ido creciendo como una historia que revelaba la raíz de un problema que muchos hombres ocultan por miedo o vergüenza. Le dijo que, aunque ya había entendido la importancia de la circulación, los bloqueos internos, las señales químicas debilitadas y los efectos acumulados del estrés, aún faltaba la parte final, comprender cómo el cuerpo masculino puede reactivarse cuando se le proporciona el estímulo correcto en el momento adecuado. Le explicó que el cuerpo es como una máquina diseñada para funcionar de manera extraordinaria, pero incluso la mejor máquina necesita mantenimiento, limpieza y ajustes para seguir operando con potencia. Fue entonces cuando el especialista le habló de la mañana como el momento más poderoso del día. Le explicó que al despertar, los niveles hormonales se encuentran en transición. La circulación se activa lentamente, las células comienzan a recibir más oxígeno y el cuerpo se prepara para enfrentar un nuevo ciclo. En ese momento, dijo, el organismo está especialmente preparado para absorber nutrientes, activar señales químicas dormidas y reaccionar al estímulo correcto. Le explicó que, si uno introduce un ingrediente natural, en ese preciso instante, se puede obtener un efecto amplificado, como si cada célula del cuerpo se encontrara lista para reaccionar, absorber y responder. Por eso el café era un vehículo perfecto, porque calentaba el sistema, aceleraba ligeramente el ritmo corporal y actuaba como un conductor ideal para transportar esa sustancia natural hacia los puntos clave del cuerpo. El hombre escuchaba con una atención absoluta. Nunca antes había pensado que algo tan cotidiano como el café podía convertirse en una herramienta para despertar y activar su vitalidad perdida. No se trataba de un truco, se trataba de comprender la naturaleza interna del cuerpo humano. El especialista continuó explicándole que, con el tiempo, ese pequeño hábito matutino podía generar efectos que se acumulaban día tras día. Le dijo que el ingrediente natural actuaba directamente sobre la microcirculación, ayudando a despejar los pequeños bloqueos que había mencionado antes. También ayudaba a que las señales químicas internas se volvieran más receptivas, más sensibles y más capaces de desencadenar las respuestas que generaban firmeza, energía y estabilidad. Le explicó que muchos hombres perdían la capacidad de mantener un estado firme, no porque su cuerpo no quisiera, sino porque los mecanismos internos que lo provocaban se habían adormecido. Y ese ingrediente en el café, utilizado cada mañana, funcionaba como un despertador para el sistema interno. No era una solución instantánea, pero sí una solución real, gradual y cada vez más poderosa. El hombre se imaginaba a sí mismo, semanas más adelante, despertando con una sensación distinta. No una ilusión ni una esperanza vacía, sino un cambio físico que podría sentir. Un cambio que le devolvería la confianza que había perdido, no solo en su cuerpo, sino en su propia percepción como hombre. El especialista le explicó que este proceso tenía 3 etapas internas muy importantes. Primera etapa, activación durante los primeros días. El cuerpo empieza a reaccionar a la presencia del ingrediente. La circulación comienza a moverse con más fuerza y las señales internas empiezan a despertar. Puede sentirse más energía, más claridad mental y menos cansancio acumulado. Segunda etapa, reparación. A medida que las semanas avanzan, los canales internos, antes estrechados, comienzan a abrirse.
Las paredes de los vasos se vuelven más flexibles y la sangre logra llegar con mayor facilidad al tejido esponjoso que necesita expansión para generar firmeza. Tercera etapa: recuperación. Potente. Finalmente, al cabo de un tiempo constante, el cuerpo recupera su capacidad natural de responder. No se trata solo de lograr firmeza, sino de mantenerla, sostenerla, repetirla y experimentarla con seguridad y estabilidad. Es en esta etapa donde muchos hombres sienten que han vuelto a una versión más joven de sí mismos. Aquel hombre se quedó en silencio. No sabía si debía sentirse sorprendido, emocionado o incluso aliviado. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, se veía a sí mismo con esperanza. Había pasado tanto tiempo sintiendo que lo había perdido todo, que ahora la simple posibilidad de recuperar esa vitalidad lo llenaba de una emoción profunda. El especialista se inclinó hacia adelante y le dijo algo que resonó con fuerza. El cuerpo no te ha abandonado. Solo necesita que le recuerdes cómo hacerlo. El hombre tomó aire, como si en ese momento descargara años de tensión acumulada. Decidió que estaba dispuesto a intentarlo. Estaba dispuesto a recuperar lo que creía perdido. Y entonces, finalmente, el especialista se preparó para entregarle la respuesta que había estado esperando desde el inicio de aquella conversación. El especialista miró al hombre directamente a los ojos. Había llegado el momento, el punto en el que toda la explicación, toda la información, toda la claridad y toda la preparación convergían en una sola revelación. Le dijo que el ingrediente que debía añadir al café por la mañana era completamente natural, accesible y seguro. Un ingrediente que había sido utilizado desde tiempos antiguos por culturas que valoraban la vitalidad masculina y que hoy la ciencia comenzaba a estudiar con más detalle. Le explicó cómo debía incorporarlo, una pequeña cantidad, mezclada en el café recién preparado, permitiendo que el calor liberara los compuestos necesarios para activar el proceso interno. Cada mañana, sin excepción. Cada mañana, como un recordatorio al cuerpo de todo lo que era capaz de recuperar, el hombre sintió que algo dentro de él se encendía. No era el ingrediente, aún no lo había tomado. Era la esperanza, era la posibilidad de volver a sentirse fuerte, seguro, capaz, conectado con su vitalidad y con su pareja. Era la posibilidad de dejar atrás el miedo, la vergüenza y la frustración. Cuando terminó la consulta, aquel hombre salió del lugar diferente. Caminó con una postura más firme, respiró con más profundidad, y mientras avanzaba por la calle, se dijo a sí mismo que no volvería a rendirse, que aplicaría esa mezcla cada mañana, que recuperar su vitalidad no sería un sueño, sino un objetivo real. Días después, la transformación comenzó. No fue un cambio repentino ni exagerado, fue gradual, firme, silencioso, pero real. Cada mañana, frente a su taza de café, añadía ese ingrediente natural y recordaba la explicación del especialista. Y con cada día que pasaba, sentía como su cuerpo despertaba, como su energía crecía, como su confianza volvía a llenar los espacios que antes ocupaban la duda y el miedo. Semanas después, aquel hombre se vio a sí mismo, recuperando firmeza, resistencia, vitalidad y entusiasmo. Volvió a sentirse vivo, volvió a sentirse joven, volvió a sentirse hombre en toda la amplitud de la palabra. Y fue entonces cuando comprendió que la respuesta siempre había estado al alcance de sus manos. Solo necesitaba entender su cuerpo, escuchar su interior y permitir que un pequeño hábito matutino transformara su vida. Hoy, gracias a ese descubrimiento, miles de hombres han comenzado a recuperar lo que creían perdido, simplemente incorporando un ingrediente natural en su café, siguiendo el mismo camino que él. Y así concluye esta historia. Una historia que no habla de magia ni de milagros, sino del poder del cuerpo para recuperarse cuando recibe lo que realmente necesita. Una historia que demuestra que nunca es tarde, que siempre hay una oportunidad y que la vitalidad masculina puede renacer incluso cuando uno cree que ya todo está perdido. Desde Secreto Pensa. Este mensaje queda como un recordatorio poderoso: la fuerza, la energía y la vitalidad pueden regresar. Solo necesitas dar el paso. Cada mañana, una taza, un ingrediente, una nueva vida.